bienvenidos a su podcast City Days con Alexis Carranco. Muchachos y muchachas, esta vez yo les doy la bienvenida. Es que el otro joven, ¿cómo divaga? Y el episodio de la semana pasada, esa charlita coqueta, quedó re a gusto. Hecho, hasta me acordó cuando la vaca Lola y yo fuimos al cine. Ay, Dios, era una tarde re bonita. Oh, don Gruñi sí se queja de mí. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando genial. Y bueno, sin más y ni menos divagaciones, sí, una divagación más. Les recuerdo que ya está abierta la cafetería de City Days y con cada cafecito apoyan a este podcast. Muchachos, ya pónganle play, ya están las palomitas. Bueno, sin más y la aventura de hoy empieza así. Muy aclamada por todos porque el videojuego en su momento también competía con Resident Evil en PlayStation. Recuerda que el juego se llamaba Tomb Raider. Y la protagonista, pues obviamente, pues esa mujer despampanante, Angelina Jolie, güey. O sea, a mí no me importaba de qué tratara la película. Yo sabía que era Tomb Raider, pero Angelina Jolie iba a ser la protagonista. Ya, no había que decir más nada, eso se vendió solo. Y solito, ella, con su nombre, hizo y vendió 2 películas de la franquicia de Tomb Raider. Fueron dos de Tomb Raider. Sí, fueron dos. Fueron dos. Fueron dos. Sacaron una última, ¿no? Bueno, ya sin Sí. Angelina Jolie ya. Es un remake, o sea, ya es un remake más parecido, sí, al videojuego, en la naturaleza, pues, del videojuego. Pero no, pues... Sí, pues habrán fanáticos de Angelina, pues, y habrán fanáticos de... ¿cómo se llama? Vikander es el apellido de esta chica. Ay, fíjate que es no me acuerdo. Sí. Ya fíjate que ella ya no aparecía Angelina Jolie. Dije, ya. Y esa saga ya no me importa mucho. Pero bueno, ahí la tenemos, ¿cierto? Y lo otro, para quienes en su momento se preguntaban o no conocían los orígenes de las primeras películas, sino la primera que protagonizó Dwayne Johnson, La Roca, fue Doom, que fue la adaptación al cine del videojuego de Doom. Sí, que ustedes, pues que no tuvo mucho eco porque yo no sé si por un tema de timing salió al mismo tiempo que Resident Evil y obviamente lo que Mila Jovovich atraía más que ir a ver a La Roca, ¿no? A La Roca. Pero esa fue la, creo que fue el debut, si no, creo, o fue de las primeras películas que de las primeras, sí, porque había actuado La Roca en otras, como comedias ahí que lo habían puesto de papeles secundarios. Exacto. Hay que decir pues que película que no tuvo mayor, bueno, no sé, o sea, había que verla porque uno era fanático del videojuego, pero los que no les gustaba mucho el videojuego o que se perdieron en el desarrollo de ese videojuego, pues la vieron, pero la película pues no iban a encontrar algo diferente porque en su momento era casi que la misma trama de Resident Evil, o sea que era muy Sí, similar. o sea, yo me acuerdo que la vi, pero no tengo así como un gran destello de decir, sí, esa escena, esa parte de Doom, algo No, que diga, me dejó marcado. No. no. Y para terminar con la década de los 90 y creo que inicio del 2000, Final Fantasy, del espíritu entre nosotros, The Spirit, pero que eso ya fue la evolución, ojo, y esto hay que decirlo, la evolución del cine animado realmente, es decir, o sea, obviamente veníamos de interfaces de videojuegos donde ya habían escenarios de película dentro de la historia del videojuego y que pues los que veníamos jugando en 2D, Final Fantasy, y luego poderlo ver en 3D, o sea, eso fue un cambio de la Tierra a la Luna. No, Y yo me ya, acuerdo, el Final Fantasy en el Play Vista era también una alucine porque ya traías Final Fantasy jugándolo en portátil, ¿no? Que
Exacto. Era Entonces imagínate venirte pues de eso y ya luego poder ver una historia en el marco de esto que se llamaba Final Fantasy en el cine y haber tenido un boom como tuvo, porque fue una película con mucha recaudación en términos, pues para las películas que se esperaban en ese entonces tuvo muy buena recaudación. Y es más, tuvo unos actores que doblaron las voces, que entre ellos Alec Baldwin, entre ellos creo que era Jennifer Liu, o sea, había gente poniendo las voces. Creo que hasta Sylvester Stallone estuvo haciendo voz en esa película. de eso sí no me acuerdo. Anthony Anthony Hopkins, Hopkins sí. también. O sea, habían personajes detrás y la historia era una historia interesante y se contó en el marco entonces era una adaptación ya que hacía más justicia, pero desde el marco de la animación y desde el desarrollo digital. Y ya luego obviamente sí salieron las historias en cine, ya producto pues de que eran más adaptaciones tipo anime de las historias de Final Fantasy, en el cine pues como tal. Y fíjate, yo creo que algo también que a veces no se menciona tanto son las películas estilo anime de los videojuegos, ¿no? Que creo que a veces aquí a Latinoamérica o a América en general no nos llegan, o tal vez nos llegan, pero ya con un 5 años delay, ¿no? después. Sí, exacto, un retraso. Sí, nos pasó mucho. Recuerda que lo que pasa es que la industria del anime bebe de muchas fuentes. O sea, el anime es la animación tanto del manga como de historias contadas en videojuegos. O sea, no necesariamente bebe del manga, como mucha gente pensaría, pues que nace con una relación directa. Manga, debe haber anime, ¿no? El anime a veces también se hace animación de Ajá. historias que nada tienen que ver con el manga, simplemente pues como el videojuegos o cosas así. Por ejemplo, Pokémon fue eso, o sea, Pokémon. Pokémon fue coger un videojuego y se creó todo un anime alrededor y una saga de películas que, si mal no recuerdo, creo que fue una de las películas animadas número uno en el momento que salió la película de Pokémon, porque Pokémon pegó muy duro en Estados Unidos y eso era ya un mercado muy potente, incluso mayor que lo que estaba pasando en Japón. Creo que en su momento fue así. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. O sea, de pronto, como vemos en la lógica de que es animación, pero es animación que sigue siendo llevada al cine. Es decir, es animación en cine, producto de los videojuegos. Y sobre eso hay mucho. Sobre todo, pues, porque muchos videojuegos, pues, básicamente son desarrollados, pues, en un contexto, creo que japonés, o la mayoría. Bueno, No sí, sé. no, o sea, porque a veces también ya, bueno, o sea, en un inicio sí, pero pues también con ya los desarrolladores y programadores en Estados Unidos también, y más en estos tiempos, que ya en estos tiempos, como hay más herramientas para hacer un videojuego, entre comillas es más fácil porque sí lleva su proceso de elaboración y todo, pero hay ya ahora sí que de todos lados hay creaciones originarias en Europa, aquí en México, Ujú. que está haciendo crecer mucho este mercado, porque ahora ya hay más jugadores en este mercado. Sí. Entonces, aquí sería bueno comentar que, por un lado, fue el live action de las películas de videojuegos, que eran como las apuestas más complicadas. Los live action en cualquier contexto, sea traerse un cómic, sea traerse una serie animada de televisión, o sea precisamente un videojuego, pues se vuelve muy complejo. Pues es una apuesta muy arriesgada. Pero con el desarrollo también de la mano del cine de animación digital, por ejemplo, el desarrollo de Pixar y en su momento de DreamWorks, cómo funcionaron, entonces los estudios vieron que podían jugársela con películas de animación digital de los mismos videojuegos. Fíjate Y que ahí, la de, perdón que te interrumpa, la de World of Warcraft, yo soy fan de WoW. Y cuando ves la película, o sea, los efectos están buenísimos, ver a los orcos, todo, dices, wow. Pero pues, la historia siento que la hicieron muy lenta. O sea, vamos, tiene todo un lore, tiene todo un contenido el videojuego, que es lo que nos
nos ha atrapado a muchos, pero hijo, también O sea, sí, porque ya es accesorio el tema de lo que tú dices. Hoy en este contexto en el que estamos hoy, a nivel de realización y producción audiovisual, eh, se esperan buenos efectos. En la producción se espera que sea buena, ¿sabes? Entonces se demanda mucho de que si te vas a traer una historia de esas, pues o eres consecuente y totalmente alineado a la historia, que es lo que te va a traer el público que lo juega y que lo vive y que lo consume, ¿cierto? O creas una adaptación, pero una adaptación que tenga precisamente, que pueda ser digerible por mucha más gente, pues en el ámbito de la cultura pop. Pero lo que nos pasó, yo soy de los que se siente estafado cuando fui a ver esa peli, es sí. que precisamente esperábamos, pues los que jugamos el videojuego, sabíamos lo que la historia del videojuego te puede aportar, es decir, de dónde puedes beber, de las muchas cosas, de las muchas aristas que podría tomar cualquier escritor para contar una historia en ese contexto y en ese mundo de ese videojuego. Y digamos que sin decir que no se contó una buena historia, pero sí quedamos todos como hombre, se pudo haber hecho una mejor adaptación. Para mí ese es el caso, se puede haber hecho una mejor adaptación. Y Y sabes, rescato actuaciones, hay unas actuaciones brutales. sí, pero al final del día como que no empata con uno, ¿no? O sea, seas fan o no seas fan, porque yo me acuerdo que llevé a mi sobrinito, también a verla, y, pero no salió como, ni él que no conocía el juego, ni yo que conocía el juego, o sea, no salimos con una emoción de decir, ¡ah! O sea, fue así como ver a, no sé, ya sé, en este momento muchos tal vez me odien, pero la primera película del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, te La comunidad aventas, del anillo, sí, ¿no? O sea, te avientas que duraba 3 horas, si mal no 3 horas. recuerdo. Entonces, como que creo que hasta eso esa película estaba más movida que la de World of Warcraft. O sea, al final sí te dejaba como un poco más prendido, pero Por lo menos la- el cliffhanger fue mejor. sí, 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 o sea, fue Ah, lenta, lenta para 3 horas, o sea, tenía sus altibajos, sus picos, pero al final sí, como que decías, bueno, espero la siguiente, ¿no? Y en WoW como que decías, pues, ¿qué? bueno, pues chévere si sale la segunda parte y pues si no, pues hombre, no hay No, problema. ya de hecho, empezaron a vender la utilería y todo. O sea, ya es un proyecto descartado. Imagínate. Y tú o sea, es como mataron un videojuego o cómo cogieron un videojuego y lo volvieron nada en el cine. Cuando todos esperábamos que sucediera algo similar con lo de Final Fantasy, porque es de ese nivel, Warcraft. O sea, es de ese nivel, o sea, ahí hay un mundo, unas historias que contar y se perdió. O sea, yo particularmente me perdí en la historia, pues vi que no nos contaron nada nuevo, por decirlo así. Y si nos iban a contar lo mismo que yo estábamos acostumbrados, pues debe haber sido como más, con una dinámica mejor. No sé, pasa mucho en Hollywood. De eso que te decía, de que se van subiendo en estas olas de lo que va siendo tendencia dentro del marco de la cultura pop y o lo levanta y lo vuelve a nivel estratosférico, como fue lo que sucedió con Marvel, el mundo Marvel, pues, de cómics, o lo que sucedió, pues, precisamente con Warcraft en, en la película. Pero Sin ve, embargo, Marvel, dime, perdón. Marvel, o sea, sabe aprovechar los personajes, ¿no? Porque, o sea, una característica de Marvel es que los personajes son muy humanos, tienen un gran carisma. Y WoW también tiene personajes así, con los que te prendes, con, por ejemplo, Thrall y toda esa aventura para juntar a los pueblos y hacer la horda. Pero lo desaprovecharon totalmente, ¿no? O sea, el no explotar las características de un personaje que ya está creado y sabes que eso te hace clic con la gente. exactamente, el camino del héroe, pues ahí no se aprovechó el camino del héroe, que sí lo hace mucho Marvel. Marvel hace esa, o sea, para los que nos ven y ven este podcast, ustedes saben que toda buena historia es el camino del héroe, es decir, un héroe que tiene un contexto en el que crea, nace una
un pasado o un contexto del cual él no tiene la culpa ni tiene eh, nada que ver, pero eso le cambian esas condiciones, llega y toca a fondo, se convierte en el monstruo que quiere ser, con el que no se quiere enfrentar, empieza a crecer, va abriéndose, se descubre y va encontrando, pues, y hasta que llega al cúspide, encuentra la aventura y todos nos gusta, todos nos identificamos con ese tipo de historia, todos nos gusta ver a alguien ganar, eso es definitivo. Exacto. Bueno, a alguien que ha sufrido, pues. Sí, no, y es que los vuelven más humanos, o sea, la gran diferencia, ¿no? Con Superman y que empieza con DC, que es prácticamente pues el gran superhombre que Eso, no por sufrió nada, ejemplo, que, o sea, exacto. Es y muy lo ves, difícil humanizar a Superman y por eso es muy difícil identificarse con él. Por eso tú exacto. no puedes contar la historia de Superman desde el origen. O sea, como historia de origen, no, da por sentado que ya hay un origen que todos conocen y lo que hace es que más bien ponlo en una situación en el que él deba apelar a ciertas cosas o rasgos con los que yo me puedo identificar. Eso es lo que no han podido hacer después de Superman 2, creo yo. Sí, no, no, no. Y al contrario, ve Spider-Man. ¿Cuántos Spider-Man hay? Pero la misma historia, el mismo personaje. O sea, el camino del héroe. Contado de diferentes maneras con tres actores distintos. Sí. Y un multiuniverso. Y ya no en un multiverso. Oye, y hay otras menciones ahí, pues yo no sé si vos quieras, pues yo ahí ya hay videojuegos que, por ejemplo, no fui fanático, no los jugué mucho, que fue Splinter Cell, Hitman, Agente 47, que también se convirtió en película. Romper Ralph, en este tema del mundo Ralph, animado, pues ajá. cogieron y bebieron de los videojuegos y apelaron a esa cultura pop nostálgica de los que en algún momento hacíamos parte de los juegos arcade, al que de pronto no le tocó de esta nueva dinámica en los que los videojuegos no siempre estuvieron en la casa, en la sala, muchachos, o en el cuarto, ¿no? Algunos nos tocó ir salir y ahorrarnos lo de la semana del colegio, e irnos a un sitio que se llamaba el arcade, entrábamos y cambiamos nuestras monedas por monedas ya, por tokens Por para entrar fichitas. por fichas. Eso es, Sí, sí, sí. No, y además en esa época era como, pues uno que era joven era ir al lugar cool, ¿no? ese era el Donde, sitio donde había que estar. sí, 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 o sea, eras la onda cuando ibas ahí, ¿no? Y, yo sé esto y el gran jugador de ahí, ¿no? Sí, eso había toda una cultura, todo un mundo de pop, la cultura pop ahí que te permitía ser alguien en su momento o estar en la onda. Cuando no existía Twitter ni existía TikTok, podías ir a hacer el ridículo ya delante de todo realmente. Sí, exactamente. Oye, pero fíjate que rápido este tema y se me hace muy interesante, ¿no? Cómo los videojuegos, a través de su historia, nos permiten, porque dijiste, te permitían ser alguien. Y sí, ¿no? O sea, ahora los videojuegos, y es más, desde ahorita lo estamos viendo desde los amigos que hacen stream, los amigos que están en eSports, eh, los que están produciendo o haciendo videojuegos, cómo el videojuego realmente, a la hora de tener una gran comunidad, te permite ser alguien, encajar, está, está cabrón. Sí, eso se toca mucho, se ha tocado mucho. Eh, por ejemplo, habría que decir que en su momento la industria del videojuego se veía como la industria del ocio y del bueno para nada. Y hoy en día hay profesionales gamers, o sea, gamers de tipo profesional, es una experiencia, porque las empresas vieron que necesitaban tener usuarios expertos que resolvieran dudas a otros usuarios no tan expertos y en esa lógica de servicio al cliente, imagínate, mira la lógica, en esa lógica de servicio al cliente hay gente que tenía manuales que se volvieran y les pagaban por jugar y por detectar esas anomalías o esas fallas en los videojuegos y profesionalizó a mucha gente en ese sentido. Entonces, eh, está eso, está el tema de la alteridad, es decir, practicar, proyectarme, ¿cierto? Me proyecto en otros ámbitos fuera de este contexto en el que nos encontramos, con el que te limita hoy
y manejas otras cosas, otras dimensiones. Es increíble pues cómo mucha gente atrás de su audífono está hablando, jugando con otros y compartiendo en diferentes partes del mundo con una experiencia de usuario de multijugador que eso no nos tocó a nosotros mucho. O sea, eso es relativamente, no nuevo, es una experiencia pues que ya es la tendencia hoy en día, pero antes no se daba ese tema del juego en red y la conexión dinámica a través de los videojuegos. Y entonces eso que tú dices es importante, fue la otra dimensión adicional de cómo el videojuego ya dejó de ser exactamente yo jugar en la sala o en mi cuarto solo, en un mundo solo y yo con yo. Ahora yo me conecto, sí, solo, pues sí, pues, para los que están en el contexto donde estoy yo, pero yo no estoy solo, estoy con Sí, miles de sí, personas, sí, sí, sí. rodeado de miles de personas y disfrutando de una experiencia de usuario diferente. Entonces sí es cierto, wow, eso es un buen punto que lo hayas resaltado, lo hayas traído a colación. O sea, Y, luego tendremos que clavarnos en otro episodio sobre ese tema porque da para... para hablar. O bueno, y les cuento que tenían esta lista, por ejemplo, Pixels, pues sin ser una película de videojuego, pero sí es una película cuya temática son los videojuegos. Y volvemos a lo mismo, un poco recordar esos videojuegos de la época de los años 80 que se hicieron famosos, que nos llegaron por el tema de Atari. Y básicamente era eso, la película no caló mucho, sin embargo, pues el que la jaló no fue Adam Sandler, así que yo fui a verla a cine porque pues es Adam Sandler. Me disculpan al que no le guste Adam Sandler, pero es Adam Sandler, había que ir a verlo. Ajá. Y si te gustó la película o no, pues no, te la puedes ver en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming, pues que ahí está, pues permanentemente. Otras menciones, por ejemplo, hablando de videojuegos de pelea, Tekken, salió la película Tekken. Tekken, es cierto. eh, Esa sí recuerdo, fue interesante, ¿no? Bueno, o sea, no fue... Bueno, es distinto, pues, pero volvemos a lo mismo, ¿cierto? O sea, no Sí, te ibas a encontrar una cosa distinta. Ahí ya el asunto era cómo los personajes se parecían sí, sí, cómo sí. iban a caracterizar a los personajes versus, porque ese sí era un juego que tenía unas exageraciones en las Ujú. caracterizaciones brutales. Entonces era como, al final era como, se salieron de esa atmósfera del videojuego y te la ponen al tipo, pues así con el cabello así. Sí, Mucho lo sí, que sí. el efecto, lo que me pasó a mí con Wolverine en X-Men 1. Pues a mí ver a Hugh Jackman con esa caracterización de Wolverine me pareció pues que pues, no la logramos. Y ya luego tú lo ves en Wolverine Origins, normal, un pelo largo, Sí, sí, barba, sí. bueno, sí, pues no ves al tipo como lo veías Exacto. en el cómic, pero sabes que es el tipo, o sea, Ajá. Exacto, allá exacto. ahí ya sí hay como un proceso humano de persona. Eso, por ejemplo, fue de los puntos pues en contra que tuvo Tekken, pues las caracterizaciones que tuvieron los personajes, sin ser una película pues de mayores expectativas. Y unas ya más normalitas, ¿te acuerdas de Need for Speed? Fíjate que esa no la vi. Bueno, una película que muy Fast and the Furious, lo que pasa es que, claro, el timing, o sea, sale, porque habría que decir que Rápido y Furioso está basado en estos juegos, ¿cierto? Eran como 4 videojuegos que eran muy relativos al tema de las carreras, Ajá. pero sale la película con el nombre del videojuego, Need for Speed, y sin pena ni gloria, pero salió Rápido y Furioso o The Fast and the Furious, que pues, básicamente es un Need for Speed, y la petaron hasta el punto que ya tienen ocho películas, van para 8. 8 películas. Sí, 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 pues ya. Esas ya van a estar como Rambo, ¿no? ¿Te acuerdas que Rambo 15 creo que había? Exactamente. Mírate esa locura. O sea, que había que adaptar lo mismo nuevamente. O sea, había que adaptar una atmósfera que sí lo hizo Rápido y Furioso. Hay una atmósfera en la que tú te metes en el videojuego. Es decir, tú quieres ver ese mundo en live action, ¿cierto? Quieres sentir que Exacto. ese mundo está ahí, quieres sentir el ruido de los vehículos, quieres ver los motores, quieres ver todo. Y eso es lo que básicamente sucede, pues. O sea, eso es lo que querías, eso es lo que te damos. Y en este momento, el dueño de la franquicia o el productor de la franquicia, pues Vin Diesel, que es un genio de taquilla, junto con La Roca, que es otro genio de taquilla, junto con John Statham, que es otro genio de taquilla, o sea, estamos hablando de tipos que son súper taquilleros, se juntan en una franquicia que va a durar 20 años más todavía en el tiempo, por lo menos hasta que estos locos todavía pues puedan salir bien en la cámara, así como le Sí, pasó sí, a sí. Sylvester Stallone.
Bueno, y para terminar y no hacer esto muy largo, no crean que se me ha olvidado, pues es una mención honorífica a Sonic, sin ser una muy buena película, Ah, pero pues sí se salió, aunque no sé qué estamos esperando ver, realmente, pues, pues, no sé. Yo no sé, o sea, yo no tenía mayores expectativas ahí, y me disculpan pues los fanáticos de Sonic, pero yo no, pues no. Eh, y la última, que yo sin ser y sin tener expectativas, yo fui al cine sin tener muchas expectativas de esta película, que fue Assassin's Creed. ay, sí, a mí me Pero gustó, me gustó. a mí me llevó fue Michael Fassbender. O sea, el actor vendía, o sea, el Sí. actor vendía, eh, el que iba a ser el malo o que era este Jeremy Irons también me vendía, o sea, No, y además la escenografía, ¿no? O sea, vamos, los ambientes donde las hicieron, creo que eso también, ¿no? O sea, no se veía acartonado, sino sí se veía una buena escena. sí, bebe del videojuego, de la historia y la esencia, porque hay que decirlo, pues la conexión para poder viajar al pasado, pues y replicar las vidas de los asesinos, básicamente, pues eso es videojuego, o sea, eso es el videojuego. O sea, si tú preguntas, ¿y en qué está basado el videojuego? Pues viejo, te lo mostraron en los primeros 20 minutos de la película, ese es el videojuego, ya. Y eso es lo que ustedes juegan, sí, eso es lo que yo juego, ya lo que escojo es una historia distinta. Claro, ¿no? O O sea, y me parece que la resolvieron muy bien. O sea, sea, la sí, sí, sí. resolvieron muy bien. O sea, yo no me sentí como ofendido siendo fanático del videojuego. Yo no me sentí ofendido porque no hayan hecho algo más allá de eso. Y contaron una muy buena historia. O sea, contaron una historia que de pronto no es canon para nosotros, pero es una historia que es factible que pudiera ser realizada también en el mismo videojuego. O sea, No, y además sí te llevaba, o sea, vamos, la historia sí te daba cierta emoción, como que no era así como que te quedas de, sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí lo de Hitman sí me gustó, o sea, fue acción, o sea, yo sabía que iba a ir a ver balazos y sombrerazos y... porque la otra de esa misma línea, recuerda que si los videojuegos se reciclan, ¿cierto? Y Ujú. tú puedes tener un mismo videojuego que es similar, 20 versiones, Sí, sí, sí. que era Max Payne, ¿cierto? Protagonizada por Mark Wahlberg, Oh, sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces mucha gente se quedó con Max Payne y ya luego que fue de Max Payne sale Hitman y ya sale otra vez Hitman, este agente 47, Ujú. entonces no, Max Payne. Yo creo que así fue, ¿no? Más Max Payne. Yo Max no, Payne. este es Hitman, no, es el otro videojuego. Pero eso es lo mismo. Y fíjate que Max Payne, el videojuego, el primero a mí me gustó mucho, o sea, el sonido, la historia, o tal vez por pues, la época que salió, ¿no? O sea, que te atrapaba. Pero a mí Sí, sí. me gustaba mucho. Me acuerdo que había una parte donde entrabas a un cuarto que se escuchaba nada más un bebé llorando y todo eso. Esa parte del juego a mí cuando entré dije, wow, qué locura es esta, ¿no? Sí, sí, es que, vuelvo y te digo, se tomaron esa ola de que en su momento hubo unos videojuegos, podría decir un top 20 de videojuegos que estaban muy en esa misma línea, que, 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 que daban una experiencia de jugador distinta a las que se habían tenido antes. Eh, no sé por qué, o sea, alguien que tenga más conocimiento, yo simplemente soy un geek de los videojuegos, no soy alguien experto, eh, pero la experiencia de usuario sí cambió mucho, o sea, te lo dice alguien que, o tú que también jugaste, que nosotros no teníamos una interfaz que nos comentara nada, o sea, éramos nosotros metiéndonos un cuento, nosotros mismos. Ajá, sí, sí, sí. Yo era el que hacía los ruidos, era el que me movía, el que Ajá, exacto, exacto. yo era mi productor de efectos. Ahora llegar y jugar un videojuego donde, pero yo qué estoy viendo, wow, estos locos me están, por ejemplo, yo digo que el ejemplo más claro de eso, sí, por no tener un mejor ejemplo, es los pasillos cerrados en Resident Evil 2, Sí, que tú ajá, pasabas y ¡fum! Te jalaban. Tú ajá. sabías que eso iba a pasar, porque es que es tu lógica.
Pero hombre, si el videojuego hubiera sido un videojuego plano, pues no te hubiera pasado nada. Pero tú sabías que eso iba a pasar. El ambiente estaba propuesto para que eso pasara. Y te pasaba y tú agradecías como la experiencia. O sea, que, "Ah, claro, estos locos la hicieron, hicieron Sí, lo sí, que sí. yo esperaba". Y eso pasa, por ejemplo, con Max Payne. Con Max Payne siendo tan sangriento como él, tú esperabas eso. O sea, no, Sí. no. Entonces, mira que fueron como esos videojuegos que entregaban esa milla extra en términos de lo que un jugador o un usuario de ese producto esperaba que pudiera pasar, sin necesidad de que fuera una demanda pues obvia. Y Entonces, eso fue... fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, en la entrevista con MVG Therapy hablamos sobre Nintendo y de por qué están haciendo, pues, repitiendo tantos juegos, ¿no? Los relanzamientos. Ujú, Y comentan que es porque buscan, bueno, Nintendo busca traer esa experiencia que tú y yo estamos hablando de un videojuego viejito de la época de los 90 a los nuevos jugadores que no la han vivido. ujú. Que de pronto puedan estar hiperestesiados con lo que hay ahora Ajá. para que sientan esa... Sí, es una... Hoy es muy interesante esa tesis. Y además, ahorita atando cabos, hay muchos streamers y muchos amigos streamers que están haciendo stream de juegos retro, De vintage, porque eso de en cierto vintage. sentido se vuelve atractivo. Pero hay muchos chavos que ven, o sea, muchos jóvenes que están viendo sus streams. Aparte de por la personalidad del streamer y todo eso, pero el contenido es de su agrado. O No, sea, y te cuento, el mayor poder adquisitivo de hoy en día, ¿qué generación la tiene? La generación de nosotros, que precisamente vive de la nostalgia, en todo, en la música, en las películas, en la ropa, en el deporte, o sea, y recuerda que este tipo de celulares de última tecnología te replica muy bien la experiencia de un videojuego y lo descargas fácilmente y tienes unos emuladores brutales. Por ejemplo, yo que fui un fanático que me trasnochaba jugando un videojuego, creo, pues Tetris. Pues yo mis fines de semana eran Tetris, eran maratones de Tetris y hacer líneas de Tetris. Y alguien decía, pero qué estupidez es eso. Yo, bueno, ríete, ríete, que ese era el plan. Y luego poder tener 20.000 versiones de Tetris aquí como para jugar y uno buscando la de uno, sobre todo con la música esta, que era sí, 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 es el ya, clásico. sí que yo, aquí tengo mi Tetris, esta es mi dosis en lo que sea. Segura, imagínate, bacano como traerse eso, sí, me parece una apuesta muy bacana, traerse eso para que la gente vea, pues precisamente esa prehistoria de los videojuegos y encuentren la magia, porque van a encontrar la magia, como ahora todo se da por sentado, todo está hecho. Entonces, Exacto, sí. Por ejemplo, te voy a contar algo, yo no juego muchos videojuegos hoy en día, de hecho, podría decir que es que no juego, ya últimamente pues por condiciones distintas y ajenas, pero cuando me reúno con mis hijos a ver los videojuegos que ellos juegan, yo me flipo, como dicen los españoles, yo flipo, porque yo me quedo asombrado de la experiencia, ¿cierto? De lo que pasamos nosotros a eso. Pero juegos, por ejemplo, como Minecraft, Sí, Minecraft. que es un juego está feo, o sea, es así de simple, muy similar a los que nosotros teníamos. O sea, creo que eran de las Sí, sí, primeras. sí, sí, ¿Te sí. acuerdas de los primeros videojuegos que sacó Nintendo 64? Que eso era todo el mundo a la Sí. manchera, pero para no Ah, traer o unos gráficos. Atari, o sea, Atari, unos pixelazos ahí, Exacto. ¿no? O sea, Y tú, cuadro de es, cuadro. y tú ver a los chicos hoy en día haciendo y streamers montando cosas en Minecraft. Bueno, pero la capacidad de crear cosas, ya no en un plano 2D, sino 3D o hasta 4D, por decirlo así, es, es genial. Yo he visto unas creaciones tan abstractas, dignas de Dalí, ¿no? O sea, que dices, cabrón. O sea, Exactamente, es lo loquísimo. que te dice eso, que no importa qué, lo que importa es tú, o sea, que realmente es tu experiencia. Y es que es así, al final es así. Lo que buscaban los desarrolladores de videojuegos fue ellos poder vivir una experiencia. Ellos planteaban unas experiencias que querían llevarla y empujaron la tecnología a que eso así fuera. Y eso es lo que es así.
Yo digo que es una apuesta interesante. Los retro siempre va a tener público. Vuelvo y te digo, nuestra generación es la generación con el poder adquisitivo para hoy comprarse 2, 3 y 4 consolas distintas, o si salió un videojuego tal cosa. Eso es así. Y bueno, hablando de esto de retro, hay un podcast de un gran amigo, también que se llama Arqueología Nintendo. De hecho, me acordé mucho ahorita por lo que estamos hablando de Tetris, que justo esta semana saca un programa sobre Tetris. Genial, mi hermano. Entonces, y mi Elkin, pues hablando de podcast, ya se nos fue el tiempo, se nos fue de largo. Y yo, bueno, sí, si vieran Elkin y yo nos aventamos unas pláticas así, dejen nada más arreglo mi tostadora para que podamos hacer las entrevistas, porque Elkin y yo ya tenemos planeado hacer estas conversaciones en Twitch, porque en serio hay temas y con lo que sabe nuestro buen Elkin, tanto en cultura general, todo, por eso escuchen su podcast. Y Elkin, ¿dónde escuchan tu podcast? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Plataformas? A ver, cuéntanos. Bueno, a nosotros inicialmente me puedes encontrar en www.noseaspendejo.info. Ahí vas a encontrar los capítulos o los episodios bien del podcast. Pero también nos encuentras en Spotify como No Seas Pendejo Project, en Anchor como No Seas Pendejo Project, o en Anchor, pues, anchor.fm, Anchor, No Seas Pendejo Project. En Amazon Music también, ahí por referencia del compañero y el amigo Alexis. Ya puedes decirle Alexa. Alexa, no seas no seas ya se prendió. La tengo atrás. Imagínate. Ya esas y en redes sociales me encuentras en Twitter y en Instagram como No Seas Pendejo Project. Sencillo. No Seas Pendejo Project. Ya. Y bueno, amigos y amigas, ya saben que para los que tenemos memoria de teflón, en la descripción van a encontrar todos los enlaces para que escuchen y vean el contenido de nuestro buen amigo Elkin. Elkin, siempre hago esta pregunta a mis invitados. Aparte de no ser pendejo project, un consejo de vida, mi hermano, porfa. Sencillo, hazte responsable de ti mismo. O sea, no le eches la culpa a nadie de lo que te sucede o de lo que te pasa. Hazte responsable de ti mismo y eso te va a dar mucho poder. Es cierto que te va a dar un poco de miedo, pero te va a dar mucho poder a la hora de tomar decisiones y seguir adelante en tu vida. Mi hermano, eso está de lujo. Así que ya lo escucharon. Mi hermano, pues muchas gracias, bro, por haber aceptado esta invitación. Bueno, a ti por traer a este anciano a contar cosas en este nuevo público, estas nuevas generaciones. Nos vemos. Cuídense. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast, o si lo prefieren, en nuestras redes sociales. Los enlaces se los dejo en la descripción del episodio. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos casos han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.